Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, seguimos con lo que sería la media armónica, todavía en la unidad número 2 de las medidas de tendencia central. Tenemos la media armónica entonces que no deja de ser un promedio dentro de la serie de promedios que habíamos mencionado. Bueno, vamos a empezar con lo que sería la notación de lo que es la media armónica. La media armónica, su notación es X sub H, de harmonic en inglés. De ahí es que viene su notación. Ahora, seguimos con la diferenciación entre datos no agrupados o no tabulados y los datos agrupados o tabulados. Que la lógica es la misma, entonces, jóvenes, que hemos venido mencionando en las últimas sesiones. Ahora, la media armónica para datos no agrupados o no tabulados, la fórmula, la notación, por supuesto, la media armónica va a ser igual a n, que es la muestra, dividido entre la sumatoria, fíjense, de 1 sobre cada uno de los valores de los cuales se me pide determinar entonces esta medida, ¿no? Aquí están los detalles precisamente de lo que acabamos de mencionar, ¿no? Aquí están qué significa, bueno, cada una de las notaciones que hemos mencionado. Entonces, calcular la media armónica y tenemos ahí los valores de 7, 5, 10 y 6. En otras palabras, 4 son los datos que estamos tomando en cuenta entonces, que sería nuestra muestra para poder obtener la media aritmética. Entonces, ¿qué es lo que me dice? La muestra n dividido entre, en primer lugar. Entonces, n, que en este caso es 4, porque tenemos aquí 4 datos, que sería nuestro numerador, y dice que en el denominador debe ir la sumatoria de 1 sobre cada uno de los valores. Entonces tenemos 7, 5, 10 y 6, entonces 1 sobre 7. Y como dice sumatoria, pues sumamos más 1 sobre 5, que es nuestro segundo valor, más 1 sobre 10, que es el tercer valor, y finalmente 1 sobre 6, que sería nuestro último valor. Bueno, realizando los cálculos respectivos, jóvenes, metiendo eso a la calculadora, tengo como resultado que la media armónica entonces es igual a 6.56. Entonces tendríamos que ver de qué se trata para ver si aumentamos o si debemos de redondear, si se quedan los decimales o si se van los decimales. Pero bueno, ahora vamos a ver la media armónica para datos ya, para una variable cuantitativa continua. ¿Qué pasa cuando hay intervalos? Cuando tenemos límite inferior, límites inferiores y límites superiores, ¿no? En todo caso, cuando se tienen ya los datos de una tabla o en su defecto, cuando tenemos una serie de datos y se les pide que ustedes armen la tabla, introduzcan los valores, encuentren los límites inferiores, los límites superiores y determinen entonces cualquiera de estas medidas, ¿no? Bueno, la fórmula que se va a utilizar para poder entonces determinar la media armónica en una situación de estas va a ser igual. La media armónica es igual a la muestra sobre la sumatoria de la frecuencia absoluta dividido entre marcas de clase, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tomamos, bueno, ahí está el detalle de lo que acabamos de mencionar, si se me pide entonces los mismos datos, fíjense, nosotros decíamos que estos eran pesos de una serie de personas, ¿no? Entonces, en donde habíamos encuestado a 28 personas en total. Entonces, nuestra muestra es igual a 28. Entonces, decíamos que eran 3 personas que pesaban entre 32 y 42, y bueno, sucesivamente, ¿no? No eran pesos estos, ¿no? Que eran calificaciones, ¿cierto? No eran pesos. No puede ser que de 32 a 42, a menos que sean niños, pues pesen eso. Pero bueno, en todo caso, ya dijimos que las interpretaciones las veremos a detalle más adelante. Básicamente, para poder aplicar nuestra fórmula, entonces, ¿qué necesitamos? Marcas de clase, ¿no? Ya sabemos, límite inferior más límite superior dividido entre 2, entonces, para poder obtener cada una de las marcas de clase. Pero lo que me pide es dividir la frecuencia absoluta entre la marca de clase. Así que se debe de abrir una nueva columna en donde se va a poder realizar ese cálculo. En otras palabras, 3 dividido entre 37, eso ha salido 0.081. 6 dividido entre 47, 0.128. 10 dividido entre 57, 0.175. Y bueno, así sucesivamente
se pudo obtener cada uno de estos datos. Pero básicamente, si miramos la fórmula, me pide la sumatoria. Por tanto, se debe de sumar cada uno de los valores que son partes de esta columna. Y la sumatoria es igual a 0.513. Muy bien, una vez ya hemos obtenido entonces la sumatoria de esta columna, lo que tenemos que hacer es aplicar eso en nuestra fórmula, ¿no? Y es lo que se hace aquí a continuación. Entonces, copiamos la fórmula, la muestra, ya sabemos, ya habíamos dicho entonces que eran 28 las observaciones, las personas a quienes se habían encuestado. Entonces, reemplazamos la muestra igual a 28. La sumatoria de lo que habíamos sacado, aquí ya hemos explicado que esa sumatoria nos ha salido 0.513. Y ese sería entonces nuestro cociente. Y ahora, bueno, haciendo los cálculos respectivos, me sale que la media armónica es de 54.581. Entonces, que también dijimos es un promedio. Como todas las medias son promedios. Entonces, básicamente, jóvenes, deben de tomar en cuenta que al momento de interpretar una media aritmética, una media armónica, una media geométrica, son exactamente las mismas interpretaciones. O sea, ¿qué quiere decir? Que la palabra clave en cualquiera de estas tres situaciones es la palabra promedio. O sea, en promedio pesan tanto, en promedio tienen tantos años, en promedio, en fin, la palabra promedio no puede faltar, ¿ok? Porque ustedes la omiten, qué sé yo, vamos a suponer que estos son PPS, entonces, y ustedes me dicen, los estudiantes tienen un PPS de 54 puntos o 55 puntos, entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Que todos los estudiantes tienen 55 puntos y eso no estaría correcto. Entonces, me están dando una interpretación sin la palabra promedio y entonces eso está incorrecto. Lo que tendrían que estar diciendo, en promedio, los estudiantes tienen tantos puntos como promedio ponderado semestral. Ahí sí estaría correcto porque me estarían diciendo que unos tienen más, otros tienen menos, pero que básicamente es un promedio. Ahora, el asunto de la media ponderada, ese ya dijimos que es un caso especial, que precisamente dentro de la interpretación, entonces nosotros tenemos que dar la aclaración correspondiente para hacer la separación de lo que es una media ponderada, en donde se utiliza los pesos, importancia o jerarquía que tengan los valores en el cálculo de la media, a diferencia que estos pesos no tienen la media aritmética. Bueno, la media armónica y la media cuadrática sí se les va dando menor peso, digámoslo así, que ya está inmerso en su fórmula, pero en todo caso la interpretación es la misma, eso es importante. Pero bueno, si seguimos nosotros con la media armónica para variables cuantitativas discretas, entonces, fíjense, vamos a trabajar con el mismo ejemplo con el que habíamos determinado entonces la media geométrica y la media aritmética. Entonces, eran pesos, recuerden esto, y nuestra muestra que es 21. Entonces, como son los mismos datos y es la misma interpretación de los valores que estamos tomando como ejemplo, 5 personas pesan 54 kilos, 3, 59 y bueno, así sucesivamente. Entonces, ya dijimos que estas opciones de respuesta son las marcas de clase, por eso es que directamente le hemos puesto aquí arriba que esta columna, si bien son las distintas opciones de respuesta que me han dado las personas que hemos encuestado, también representan lo que serían las marcas de clase. Y bueno, tenemos las frecuencias absolutas en esta columna que está al lado. Entonces, si mi fórmula dice, ¿verdad?, que es la frecuencia absoluta dividido entre marcas de clase, es precisamente lo que hemos hecho en esta columna, ¿no? Entonces, hemos dividido 5 dividido entre 54 y ha salido 0.09259, 3 dividido entre 59 y bueno, así sucesivamente hemos obtenido cada uno de los valores que están dentro de esta columna. Ahora, necesitamos la sumatoria, que es lo que dice nuestra fórmula. Entonces, se ha sumado toda esta columna y ha dado 0.3488.
Así que copiando aquí nuestra fórmula, jóvenes, la misma fórmula para variables cuantitativas discretas, únicamente reemplazamos los valores, ¿no? Sabemos que nuestra muestra es igual a 21 y bueno, la sumatoria de frecuencia absoluta dividido entre marca de clase, como ya lo hemos detallado en esta parte izquierda de nuestra pantalla, nos ha salido 0.3488, ¿no? Y haciendo los cálculos respectivos, nos da que el promedio, entonces, en promedio estas personas pesan 60 kilogramos. Entonces, fíjense que el cálculo entre las variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas, o sea, la fórmula es exactamente la misma, ¿cuál es la diferencia? La marca de clase. La forma o el método, como lo quieran decir, de obtención de las marcas de clase. Cuando las marcas de clase, entonces, cuando estamos hablando en todo caso de una variable cuantitativa continua, entonces las marcas de clase pues se obtendrán sumando los límites, límite inferior más límite superior dividido entre 2. Pero cuando se trata de una variable cuantitativa discreta, entonces las opciones de respuesta ya habíamos explicado en sesiones anteriores que representan las marcas de clase. Entonces eso pasa para las variables cuantitativas, para la media aritmética, para la media geométrica y para la media armónica, para que lo tomemos en cuenta. Bueno, eso sería entonces en cuanto a la media armónica.